La conferencia de prensa que se está llevando adelante y que acaba de comenzar en el cuarto piso de gobierno, habla la ministra de Salud. Como primer análisis o pensamiento que queremos dejar para que se entienda bien cómo es la planificación de esta estrategia, es que la hemos tenido que plantear como una estrategia escalonada y progresiva porque estamos sujetos, como todos saben, a la disponibilidad de dosis que recibimos de la Nación. La provincia de Mendoza, en su campaña, en su estrategia, está absolutamente sujeta a las dosis que recibe de Nación, porque es la Nación, de facultad de la Nación, la posibilidad de conseguir dosis para nuestro país. A partir de eso, queremos comentarles que hemos dividido la campaña, o comentarles ahora la campaña de vacunación, dividiéndola en dos etapas. Vamos a comentarles lo que es una primera etapa. Ustedes saben que hemos recibido la vacuna Sputnik, hemos recibido 15.500 dosis o componentes denominados componentes número 1 y 15.500 componentes denominados número 2. Esto constituye 15.500 esquemas. ¿Por qué? Porque se pueden vacunar de esta manera 15.500 personas, porque cada persona recibe un componente 1 y a los 21 días recibe el componente 2. Esto significa un esquema de vacunación completa para poder lograr la inmunidad. Estas 15.500 componentes 1 y componentes 2 no los hemos recibido todos juntos, ustedes lo saben, han sido protagonistas de los ingresos, los hemos ido recibiendo en forma escalonada. En este escalonamiento, ¿cómo lo hemos decidido? Por una cuestión de necesidad, de vulnerabilidad, de posibilidad de tener al recurso humano de salud, lo hemos dicho siempre, cuidamos a los que nos cuidan, y por otro lado, frente a un rebrote, teníamos la absoluta necesidad de tener el personal de salud inmunizado y protegido. Comenzamos con el personal de salud. Dentro del personal de salud también organizamos un escalonamiento relacionado con el grado de riesgo y de exposición a la enfermedad y de la criticidad de la atención. Y en este sentido, en nuestro primer envío de 5.250 dosis fueron enviadas, y si ustedes pueden observar, a los distintos establecimientos, hospitales, en dos casos, en dos departamentos, a centros de salud con guardia, fueron enviadas las dosis para que puedan ser vacunados en primera instancia todo el personal de salud sometido a mayor riesgo. Personal de UTI, personal de guardia, personal de salud que atiende patología respiratoria. Avanzando sobre nuestro segundo envío que recibimos a la provincia, que fueron otras 5.250 primeras dosis, empezamos a ampliar nuestra vacunación y a incluir en el personal de salud de riesgo a todos aquellos que se desempeñan en los efectores privados, y en primera instancia, siguiendo los criterios de exposición, aquellos que trabajan en UTIs, áreas COVID y guardia. También por el grado de exposición y la necesidad, empezamos a vacunar a aquellas personas que trabajan en los servicios de emergencia, tanto públicos como privados, y empezamos a avanzar con esta segunda llegada de dosis sobre los centros de salud que atendieron fundamentalmente en nuestra estrategia toda la patología respiratoria COVID. Siguiendo con las dosis que llegaron, nuestros tercer envío de componente 1, empezamos a avanzar tanto en hospitales públicos como en privados, en todo aquel personal de salud que estuviera trabajando en otras áreas, no en las áreas esenciales y en las áreas críticas, sino avanzando sobre otros servicios. Y también sobre los centros de salud no COVID, protegiendo de esta manera al personal de salud. En síntesis, estas primeras dosis que hemos recibido, estas 15.500 primeras dosis o primer componente y 15.500 según componentes de llegada de Sputnik, fueron destinadas exclusivamente al personal de salud y escalonándolo de acuerdo a su tarea, a su criticidad y a su exposición de riesgo.
cómo hemos vacunado y los resultados. Comentarles a ustedes el grado de cobertura y de aplicación de vacunas que tenemos en estas primeras dosis que hemos recibido. De las 15.500 primeras dosis o componente 1 que hemos recibido de la Sputnik, hemos llevado registrado ya la vacunación de 14.441 recursos humanos en salud o personal de salud, lo que constituye prácticamente un 100% de aplicación de estas primeras dosis. Las segundas dosis llevamos 9.001 dosis o componentes aplicados. Ustedes preguntarán por qué la diferencia entre la primera y la segunda en cantidad, en números absolutos de componentes aplicados. Esto se debe a que recuerden que tiene que haber un periodo mínimo de 21 días entre la aplicación de la primera dosis y de la segunda dosis. Entonces, estamos en este periodo, en mucho personal de salud, en este cumplimiento de los 21 días mínimos para la aplicación. Está totalmente programado, las fechas que corresponden, continuar con la aplicación de la segundo componente en aquel personal de salud que ya fue vacunado con el primer componente. Nuestra segunda etapa de vacunación y que viene a resultar también lo que queremos comentarles, lo que está llegando de vacunas y cómo vamos a implementar o cómo vamos a hacer la estrategia de vacunación de estas vacunas que están llegando ahora. El 16 de febrero recibimos 15.600 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik y el 20 de febrero, mañana, según nos ha informado Nación, vamos a recibir 23.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna de AstraZeneca, comento, tiene la particularidad de ya no ser conservada a menos 18 grados centígrados, sino que su conservación ya está entre los 2 y 8 grados centígrados, lo cual hace bastante más simple los operativos de aplicación de la vacuna. ¿Cómo vamos a seguir con la vacunación? Con relación al personal de salud, hemos vacunado al personal de salud asociado fundamentalmente a clínicas, sanatorios, hospitales, a la primera línea que atendió COVID y a centros de salud que han atendido COVID. Tenemos que avanzar sobre el personal de salud. ¿Cómo vamos a avanzar sobre el personal de salud? Con las dosis de Sputnik que nos han llegado, las que les acabo de comentar, las 15.600 dosis, y vamos a avanzar sobre el personal que trabaja con PAMI, por considerarlo absolutamente estratégico, sobre todo por la población de riesgo que atienden. Y en este grupo vamos a empezar a vacunar a los médicos de cabecera y también a aquellos equipos que tiene PAMI para hacer los cuidados domiciliarios. Ese es el objetivo siguiente que tenemos de vacunación en personal de salud. Lo haremos a través de, en el interior del país, de los hospitales y de los que tenemos los centros vacunatorios habilitados para la vacunación, y en el Gran Mendoza, en coordinación con PAMI, en la UGP o en la Unidad de Gestión de PAMI, para facilitar la vacunación de todo aquel equipo de salud o personal de salud de PAMI que se encuentre en condiciones de ser vacunado. Luego también, en coordinación con los CEP, vamos a avanzar sobre el personal de salud que trabaja en la obra social provincial con la misma estrategia, vacunando en los hospitales y en los lugares, fundamentalmente en el interior del país, donde nuestra obra social tiene sedes, para que el personal de salud acuda a nuestros hospitales, sea vacunado, y lo haremos también en coordinación de los CEP en los lugares donde se pueda vacunar. Después nos queda como un desafío importante todo aquel personal de salud o profesionales y no profesionales de salud que ejerzan en un ámbito privado, independiente, que no realicen su actividad ni en hospitales públicos ni en clínicas privadas, que son aquellos recursos que se desempeñan en centros ambulatorios, en consultorios, en todo el sector privado. Y aquí queremos contarle y que quede sumamente claro, informado, cómo va a ser nuestra estrategia para avanzar sobre estos grupos de trabajadores de la salud. Vamos a habilitar
en la página web del gobierno una página en donde todos los profesionales mayores de 50 años, de aquí es muy importante que este criterio y este concepto quede claro. Vamos a comenzar con los profesionales mayores de 50 años que se desempeñan en el ámbito independiente. Aclaramos que tomamos esta decisión porque en estas edades, a partir de estas edades, en donde hemos evaluado los mayores riesgos de contagio y la posibilidad de que el desarrollo de la enfermedad sea más grave y también en donde puede haber más riesgos de mortalidad, ¿sí? Todos estos criterios están absolutamente sujetos, definidos y planificados con un sentido de equidad, de cuidado de la salud y totalmente en función de la disponibilidad de vacunas que tenemos. Recordemos que la cantidad de vacunas que recibimos no alcanza para vacunar la masividad. El gran desafío de esta campaña es poder hacer progresivamente una vacunación escalonada, protegiendo fundamentalmente a aquellos grupos que sabemos que van a tener riesgos de enfermar más gravemente o de morir. Entonces, en este sentido, el resto de los profesionales de la salud, vuelvo a repetir, los mayores de 50 años podrán acceder, y necesitamos que así sea, a la página web, hacer una prescripción, establecer una voluntad de vacunación. Tenemos que recordar que esta vacuna es voluntaria, dejar registrada su voluntad de vacunación y nosotros le haremos una devolución de información diciéndole qué día y en qué lugar ese profesional tiene que acudir para ser vacunado. Entonces, sintetizando este dato muy importante, pedimos en primer lugar que sean mayores de 50 años, que se registren, se preinscriban, manifiesten su voluntad de ser vacunados y tendrán una devolución en la información o por mail o por mensaje del lugar y la hora y el día en el que van a ser vacunados. Bien, y dato fundamental, esta solicitud de voluntad de vacunación va a estar disponible en la página web del gobierno a partir del lunes 22 de febrero, es decir, a partir del lunes que viene los profesionales podrán ingresar y solicitar su intención de vacunación. Bien, volvemos a decir lo mismo, nosotros vamos a hacer una validación, por eso es muy importante que cumplan con este requisito de mayor de edad de 50 años, porque va a haber una validación por parte del Ministerio para poder realizar esa vacunación. Otra estrategia importante que vamos a comenzar a partir de esta semana y lo haremos a partir del lunes en el geriátrico Santa Marta con las dosis que han llegado, fundamentalmente con las dosis de AstraZeneca que tienen una conservación mucho más simple, como dijimos que la Sputnik, que debe ser conservada a menos 18 grados centígrados, va a ser con una vacuna de una conservación más simple, de 4 a 8, vamos a hacerlo con la vacuna de AstraZeneca y vamos a abrir la vacunación en geriátricos. El criterio es bastante claro porque empezamos con los geriátricos, son los adultos y los adultos mayores que están en una situación de convivencia con alto riesgo, donde también hemos tenido una tasa de contagio aún a pesar de la estrategia exitosa que se implementó en la provincia para el control de brotes y seguimiento de geriátricos. Sabemos que es un lugar en donde tenemos alta tasa de contagio, por lo tanto comenzaremos con los geriátricos y con el personal que atiende y trabaja en los geriátricos. La estrategia para vacunación en geriátricos va a ser semejante a lo que es la vacuna antigripal, por eso ha sido elegida la vacuna de AstraZeneca para los geriátricos porque no requiere de freezer para su conservación, entonces entregaremos de acuerdo a la nómina que nos han pasado los geriátricos con aquellos adultos mayores que han querido ser vacunados. Recuerden que esta vacunación es voluntaria y a partir de eso entregaremos las vacunas y se hará una vacunación institucional dentro de los geriátricos. Otro tema muy importante que queremos anunciar es que con la disponibilidad que hoy tenemos de vacuna, que no es suficiente para todas las personas mayores de 70 años, vamos a iniciar una inscripción y una solicitud de vacunación para las personas mayores de 70 años.
tenemos que seguir esta línea de pensamiento. La vacunación en los mayores de 70 años es voluntaria. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener un registro, que también va a ser en la página web, ya enseguida vamos a explicar cómo va a ser, para aquellos mayores de 70 años que tengan la intención de ser vacunados en forma voluntaria. A partir de esto a nosotros nos va a poder permitir organizarnos como sistema de salud y poder llegar a la vacunación de todo este grupo etario, siempre, por favor, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas que tengamos en la provincia de acuerdo a lo que el Ministerio de Nación envíe. Pero necesitamos esta etapa de preinscripción para poder organizar y hacer lo más eficiente y efectiva posible la vacunación de los mayores de 70 años. Esta página también va a estar habilitada a partir del 22 de febrero, del próximo lunes, para que las personas mayores de 70 años ingresen, coloquen sus datos y manifiesten su voluntad de vacunarse. Recibirán o vía correo o vía mensaje telefónico un turno y un lugar y un día para poder ser vacunado. Y acá vamos a hacer un apartado especial. Las personas de 70 años no muchas veces tienen la posibilidad de acceder a los sistemas de información, a una computadora o a un sistema informático. Por lo tanto, pedimos a las personas que acompañen a estos adultos mayores de 70 años, acompañarlos en este proceso de inscripción, pero también ponemos para aquellos adultos mayores que no cuenten con personas que los acompañen, la dirección de ancianidad para que sea el vínculo o con los centros de jubilados o con las áreas de ancianidad de las municipalidades para poder asesorar a los adultos mayores que puedan acceder a esta página y puedan de esta manera manifestar su voluntad de ser vacunados. Pretendemos con esto ordenarnos para poder avanzar en la vacunación de los adultos mayores, dejando aclarado que nosotros tenemos en la provincia de Mendoza, mayores de 70 años, una población cercana a los 200.000 adultos mayores. Y entiendan que estamos recibiendo 23.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, más lo que quede de la Sputnik. De esta manera es clara la ecuación que no es suficiente la cantidad de vacunas para poder vacunar a todos los adultos mayores. Por lo tanto, es imprescindible que podamos generar estos mecanismos de organización para poder, en la medida que vayamos disponibilizando de vacunas, tener aceitados todos los mecanismos posibles para poderlos vacunar. Bien, y con relación al personal docente, hemos estado trabajando con la Dirección General de Escuelas para ver cómo avanzamos sobre este grupo etario, sobre este grupo estratégico. Bien, con relación a los docentes, estamos generando y coordinando con la Dirección General de Escuela un listado de los docentes que van a vacunarse. Establecer esto como principio. La presencialidad no está sujeta a la vacuna porque claramente no hay disponibilidad de vacunas para todos los docentes. La presencialidad está sujeta a cumplimientos de protocolos que se están trabajando en forma conjunta. ¿Dónde es más difícil cumplir protocolos? En nivel inicial, en los lugares, en los jardines maternales, en donde el uso de tapaboca, el distanciamiento, claramente es más difícil de cumplir. Entonces, con la Dirección General de Escuelas estamos coordinando para poder empezar a trabajar con este grupo de docentes, registrándolos y comenzar un inicio de vacunación en el que también se nos suma un desafío como salud, que es además de vacunar docentes, lo que nosotros tenemos que recuperar es el calendario de vacunación de todos los chicos. Recuerden que a los 5 años se colocan vacunas, triple viral, triple bacteriana, la de la polio. Entonces estamos generando una estrategia de vacunación para poder recuperar calendario y vacunar en primera instancia a esos docentes que son aquellos que van a tener más difícil el cumplimiento de los protocolos para poder ser vacunados. Bueno, quedo sujeta a preguntas, si alguien quiere ampliar algo de la información que les daba, de la directora o la jefa de inmunizaciones, si no quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran realizar. Sí, perdón, quiero aclarar y no lo dije cuando expresé geriátricos, un grupo que vamos a priorizar en forma conjunta con los geriátricos son los centros de hemodiálisis, porque son
centros que claramente por la vulnerabilidad y el riesgo de los pacientes es necesario vacunar. La vacunación de coronavirus, nosotros tenemos que tener claro que va a disminuir la transmisión de la enfermedad, pero no es absolutamente la función de la vacunación. La función de la vacunación va a estar fundamentalmente en este primer año y con las vacunas que contamos en disminuir la mortalidad de las personas. Por eso es muy claro que apuntemos y prioricemos aquellos grupos de mayor riesgo. Bien, y aprovecho también la oportunidad para agradecerle al Ejército Argentino que con la llegada de las 16.500 dosis de la vacuna Sputnik colaboraron con nosotros y para hacerlo lo más rápido posible por las condiciones de almacenamiento de la vacuna y bueno, su colaboración para poder recibir y almacenar las vacunas. Muchas gracias. A continuación, abrimos a preguntas de los periodistas presentes aquí en Casa de Gobierno. Buenas tardes. Vamos a consultar, Sebastián Guiburo para Canal 9, acerca de la cantidad de vacunas que ustedes consideran que quedarán como remesas, sacando los geriátricos e instituciones, y también el personal de OSEP, PAMI y instituciones privadas, como para saber cuántos mayores de 70 años que se inscriban en esta primera instancia van a poder ser vacunados, y también la dirección, ¿no?, de la página web donde la gente va a poder inscribirse. Bien, nosotros la vacuna para los adultos mayores que estamos planteando por una cuestión de practicidad colocar es la vacuna AstraZeneca, que llegan 23.000 vacunas, de las cuales 5.000 ya están destinadas a geriátricos y personas que trabajan en los geriátricos, y también, gracias por esto, también van a estar destinadas a los hogares de personas con discapacidad en la misma instancia que los geriátricos. Así que la diferencia, habiendo ya terminado todo lo que es personal de salud, sería con la que comenzamos a vacunar adultos mayores de 70. Ministra, Pablo Gamba para Radio Niwil, preguntarle concretamente si tiene una fecha estimativa de cuándo comenzarán a vacunar finalmente a los docentes, teniendo en cuenta que comienzan las clases oficialmente el 1 de marzo. Y la segunda pregunta es si cree, al igual que el ministro de la Nación, Ginés García, que van a estar vacunados todos los argentinos en agosto y septiembre. Bueno, con relación a la vacunación de docentes, va a estar sujeta claramente a la cantidad de vacunas que recibamos en la provincia de Mendoza. Vamos a tratar de que como grupo estratégico priorizarlo, pero vamos a ir avanzando prioritariamente en aquellos grupos en donde tenemos mayor vulnerabilidad y riesgo de enfermar y fallecer, teniendo en cuenta que las clases fundamentalmente están asociadas a el cumplimiento de protocolos para la presencialidad. Y con relación a que la Argentina en el mes de agosto tenga a toda la población vacunada, la verdad que no querría adelantarme, en el sentido de que no siempre la información que se ha dado ha sido información que se ha transformado en realidad, así que para que eso suceda tiene que haber una producción mundial de vacunas y la Argentina la capacidad de poder negociar y recibir la cantidad de vacunas que necesitamos todos los argentinos. Así que en este sentido, la verdad no puedo asegurar porque se hace muy difícil hacerlo. Ministra, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Bueno, estuvo a lo largo de la conferencia diciendo que todo está sujeto a la disponibilidad de vacunas. Sabemos que mantienen reuniones con el Gobierno Nacional. ¿Han anunciado cuándo llegaría una nueva tanda y también de dónde vendría? Porque sabemos también que están negociando con distintos laboratorios. Sí, la próxima negociación estaría dada, no está cerrada, la estarían cerrando en estos días el Gobierno Nacional y tiene que ver con la llegada de vacunas de China, aproximadamente 1 millón de dosis de vacunas chinas, pero bueno, la verdad que nosotros nos basamos sobre lo que realmente llega y a partir de lo que llega, lo que le mandan a la provincia, ¿no? Que esa es nuestra disponibilidad y es verdaderamente nuestro universo. Ministra Sofía Fernández para Canal 7. Usted mencionaba que se va a arrancar con los geriátricos y el Hogar Santa Marta sería el primero de ellos. Dentro de esta campaña estratégica también están los geriátricos privados o se va a comenzar por los públicos, y por otro lado, en cuanto a el nivel inicial de los docentes que usted comentaba también,
¿Esto también arranca en las escuelas públicas y después en las privadas o cómo sería? La vacunación es transversal a todos los subsectores, tanto los geriátricos privados como los geriátricos públicos, va a ser al mismo tiempo y vamos a avanzar, y del mismo modo el criterio de vacunación para los docentes del nivel inicial, cuando tengamos la disponibilidad de las vacunas, la lista y la organización, lo haremos para todos, para las escuelas públicas, privadas y geriátricos de gestión estatal y gestión privada. ¿En qué lugares se va a llevar a cabo el operativo de vacunación para los mayores de 70 años? Esto era un operativo, un desafío, ¿no?, que planteaba el operativo de vacunación. Sí, un desafío muy importante. Ya para ello hemos estado trabajando todo este tiempo, organizando la campaña de vacunación con los intendentes de todos los departamentos de la provincia, y hemos ido designando y disponiendo lugares en cada uno de los departamentos que cumplan con diferentes requisitos: seguridad, amplitud, la posibilidad de que las personas estén cuidadas y resguardadas, bajo techo y con la posibilidad de guardar distanciamiento, y será en esos lugares que las personas que vayan a ser vacunadas van a ser específicamente informadas el día, la hora y el lugar al donde tienen que concurrir. Ministra, hay un descenso notable de casos de contagios y también de fallecidos en la provincia, sobre todo en los últimos días. Está por comenzar las clases. ¿Ustedes estiman que puede haber un aumento de contagios y cómo tienen previsto esa situación posible? Bien, ahí tenemos que analizar dos aspectos. Un aspecto que está vinculado a la mayor movilidad, a que van a haber claramente los chicos van a estar en las escuelas y puede esto ser un aumento de contagios, pero también, y lo vamos a ver, porque en esto del día a día y aprendizaje sobre la pandemia lo seguimos haciendo, ver si los chicos verdaderamente son transmisores y contagian la enfermedad. Entonces, porque no son los más susceptibles a contagiarse y a contagiarse ellos y a contagiar a otros niños. Pero es probable que con el inicio de clases, del aumento de la movilidad, aumenten los casos de coronavirus, como también van a aumentar las patologías respiratorias que hemos tenido todos los años, todos los virus invernales que afectan a los chicos. Claramente los vamos a empezar a tener, quizás en menor medida por el cumplimiento de protocolos, por el uso de tapaboca, pero claramente vamos a empezar a tener las enfermedades de invierno propias de los chicos. Ministra, preguntarle brevemente si también van a incluir al personal de los geriátricos en la vacunación. Sí, claramente, absoluta y claramente, porque es la puerta de entrada en el geriátrico del virus. Muchas gracias a todos. Damos por finalizada la conferencia de prensa.